Vida en resurrección. Ese es el tema que tenemos de hoy y con gusto lo estamos compartiendo para que la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, bendiciéndonos, dándonos esa gracia, esa unción que tenemos en Él. ¿Qué quiere decir eso de la vida en resurrección? ¿Cuál es la idea de la vida en resurrección? Bueno, María Teresa lo dijo hace un rato, cuando uno acepta a Jesucristo, ha pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. Es decir, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero pasamos a vida. Esa vida ya es una vida que el Señor ha comprado con su sangre, la cual iniciamos por la esperanza de la resurrección, porque un día seremos llevados para estar para siempre con el Señor en esa vida plena de resurrección que todos tenemos. Así es que cuando estamos en esta tierra, lo que estamos haciendo es caminando, manifestando esa vida de resurrección. ¿Para qué? Para la purificación de nosotros, para el tiempo que Dios permita. Ya sabemos que hay un rato que el Señor viene por nosotros y cuando Él venga nos llevará en gracia. Pero para esto, para poderles hablar de esta vida de resurrección, he utilizado 1 Corintios capítulo 15. Dice así el primer verso y el segundo de 1 Corintios capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Importante esto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Tan importante que es que nosotros tomemos en cuenta el poder que tiene la resurrección. Esas son las palabras del apóstol Pablo, que nos está hablando y nos está haciendo notar de dónde venimos nosotros, ¿no es cierto? El evangelio que os he predicado. Nosotros hemos predicado el evangelio de Jesucristo y gracias al evangelio de Jesucristo se han entregado miles de personas al Señor hasta el día de hoy, después de los 40 y pico de años que tenemos de ser cristianos y de estar compartiendo la palabra. Desde que creímos en Cristo empezamos a hablar de Dios y las personas que entraban a Cristo Jesús y perseveraban, como dice acá, ¿sí? En algo en el cual también perseverar es tan importante que es perseverar en la palabra. Nosotros a veces recibimos a personas para administración que con mucho gusto les atendemos. Hay personas que les hemos recibido eventualmente. Y qué rico es recibir a aquellos que han permanecido en la fe. Pero también hemos tenido otros que es como que si no se hubieran entregado. Porque no permanecieron en la palabra. Cuando vuelven a sentir problemas, regresan, buscan y perfecto. Gracias a Dios, como dice la Escritura, mientras hay vida, hay esperanza. Así es que estas personas de nuevo se conectan a Jesucristo y empiezan a caminar. Pero dice, si retenéis la palabra que os he predicado. El perseverar, el retener la palabra, el vivir en la palabra, el ser verdaderamente libres creyendo y viviendo lo que Dios nos ha dado, es lo que nos permite ser salvos. Si no, dice, creísteis en vano. Es tremenda esta escritura, pero es bueno que la veamos, que la entendamos. No hay personas que dicen, no, una vez que ya creía, se acabó, yo me voy al cielo. Señor, si usted no persevera, dice, en vano ha creído. Si no creísteis, en vano. Pero sigue diciendo esta vida de resurrección, porque primeramente os he enseñado que asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la enseñanza del Evangelio. Esto es lo que usted ya ha resucitado ahora en Cristo Jesús, porque usted ya empezó a vivir la vida de resurrección, ¿sí? Usted empieza a predicarlo a los demás, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto es bonito que dice que conforme a las Escrituras. ¿Por qué? ¿A qué Escrituras? Conforme al Nuevo Testamento. Bueno, ahora nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento, pero cuando Pablo está diciendo esto, se refería al Antiguo Testamento. Conforme la palabra predicada que había sido escrito, estaba conforme al Evangelio, haciendo toda esta bendición. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya estaba hablado, ya estaba dicho que el Mesías, el Salvador del mundo, que iba a morir por nuestros pecados, sí, pero que fue sepultado, sí, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este resucitado al tercer día
es la garantía de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ir desarrollando, porque usted puede vivir hoy una vida de resurrección porque Cristo ya resucitó. Si Cristo resucitó a los muertos y nos ha prometido a nosotros vida eterna y resurrección, entonces también nosotros vamos a resucitar para estar con el Señor para siempre, ¿no es cierto? Y dice que se hizo conforme a las Escrituras. Tan importante ver que fue hecho todo conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. Así es que de eso se trata. El testamento o el testimonio de la resurrección. Se necesita mantener y dar un testimonio de la resurrección. Mire, hay cosas que uno hace naturalmente, pero que la gente a veces no lo comprende y a veces hay que decirlo. En mi caso, yo he vivido una vida de resurrección. La pregunta es por qué yo vivo tan tranquilo, por qué yo estoy tan en paz. Bueno, hay muchas razones de la palabra de Dios que me ha dado, pero una de ellas, de las más importantes, es que yo ya sé que estoy resucitado en Cristo Jesús. Que no importa lo que pase, ¿sí? Aunque sé que Él me librará de tantas cosas, si en caso Él me llamara a su presencia, estoy listo. Y solamente es un paso para estar delante del Señor. Así es que el testimonio de la resurrección de Jesucristo, el apóstol lo dice de la siguiente manera. Dice, después apareció ya resucitado Jesús a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Aquí está hablando claramente el apóstol Pablo, cómo Jesús ha aparecido a Jacobo, uno de los apóstoles. Después a todos los apóstoles al mismo tiempo apareció delante de todos ellos. Al último, vuelve a aclarar, se refiere a él mismo, a Pablo, como un abortivo me apareció a mí, dijo Pablo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Sabemos el testimonio de Pablo cuando el Señor se le apareció. Y si Pablo dice de esta manera, ¿cómo no será en mi propio caso cuando el Señor se me apareció a mí? Cuando me llamó al apostolado. Porque uno es el día del llamado y otro es el día del ser enviado. A mí me llamó el Señor estando en mi casa solo, leyendo la palabra, y cuando yo leí esta parte del apóstol Pablo, yo sentí como el Señor me habló a mi propio corazón haciéndome el llamado. Eso fue antes de que yo saliera para el Ecuador. Posteriormente, yo salí como misionero. Ah, usted empezó el apostolado saliendo como misionero. Tal vez lo inicié, pero no era mi llamado todavía, sino que hasta que por fin Dios puso en el corazón de dos apóstoles, vinieron aquí donde yo estaba, me impusieron las manos delante de la iglesia y recibí el apostolado. Así es que si Pablo se siente como un abortivo, ¿qué no seré yo? Pero por la gracia de Dios, por eso sigue diciendo el apóstol, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Él dijo que yo no merezco ser llamado apóstol. Y lo aclara, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso hizo Pablo. Méritos para ser apóstol no los tenemos, hermano. Todo lo contrario, si Pablo persiguió a la iglesia, yo hice barbaridades. Así es que ninguna cosa es por mérito propio. Todos los que hemos sido llamados a este ministerio ha sido por gracia, ha sido el don y regalo de Cristo a la iglesia, dándonos el don a nosotros, esa gracia de administración, para ahora ponerlo a práctica, para poder vivir esa vida de resurrección como un ejemplo. Por eso es que parte de el llamado que tenemos es presentar a Jesucristo y a este resucitado. No hablamos de Jesús en la cruz. Podemos predicar de cuando Jesús estuvo en la cruz, pero ya no está en la cruz. Él resucitó al tercer día y después de haber resucitado al tercer día, está a la diestra de Dios Padre. Y nosotros, sus hijos, lo representamos aquí como resucitados ya, no teniéndole temor a la muerte, no teniéndole temor al diablo, sino sabiendo de que estamos como peregrinos en esta tierra. Estamos de paso nomás porque ya arrancamos a una vida espiritual en resurrección. ¿Sí? Y sigue diciendo, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy la que soy. Amén. Eso es solamente por la gracia de Dios.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aleluya. Hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto el poder de Dios, hemos visto cientos y miles de personas recibir a Cristo por nuestra propia palabra y por la palabra de otros. Yo también he estado en lugares donde miles de personas se han convertido al Señor en una sola ocasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque juntamente con el resto de las personas que predican el Evangelio, hemos visto una vida de resurrección. Hemos visto también cómo personas se han levantado de muerte a vida y han empezado una vida de victoria en Cristo Jesús, ¿sí? Y siguen siendo, en cuanto al apóstol Pablo puede decir con toda libertad, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que hace que uno pueda hacer las cosas? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo de Dios no favorecido, no por favor propio, sino que dado por Dios por misericordia y por amor a nosotros, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que nos ha llevado. Así es que ahora andamos de gloria en gloria y de la gracia en la gracia del Señor. Él prometió que iba a estar sobre nosotros, gracia sobre gracia. Y lo que hoy hacemos nosotros es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí dice, dándonos, nos va a dar a todos nosotros, no solo a una persona, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí hay un misterio que nos lo va a dar a conocer. Ponga atención porque está subrayado. Conocer el misterio de su voluntad. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos y lo tengamos bien claro. El misterio de su voluntad, según su beneplácito. Es decir, el Señor quiso darnos a nosotros esta bendición de parte del cielo. Su beneplácito, el cual se había propuesto, dice, en sí, de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, al que nos dio fue a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los otros apóstoles, en el caso del apóstol Pablo, así predicamos y así habéis creído. ¿Por qué hemos predicado? Porque así, por medio de la predicación, es que se ha creído el Evangelio. Por eso es tan importante proclamar las buenas nuevas de salvación. Salvarnos de la muerte, ¿sí? La muerte eterna, porque la muerte física posiblemente nos alcance, pero la eterna, nosotros ya estamos resucitados en Cristo Jesús, ¿sí? Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, sí, se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Vaya, esto es absurdo. Que algunos resulte que piensen que no haya resurrección. La resurrección es la base de la cristiandad. La resurrección es la razón por la cual nosotros estamos seguros que vamos a una vida eterna, porque si no sería como un paliativo. Es decir, si no hubiera resurrección, sería algo así como, estamos mejor, pero al final nos vamos a morir. Estamos viviendo mejor, pero quién sabe hasta dónde duremos o hasta cuánto alcancemos, ¿no es cierto? Y sigue diciendo la Escritura, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también vuestra fe. Por supuesto, la resurrección es lo que le da el sentido a las cosas. Jesucristo nos limpia, nos salva de los pecados, pero el hecho de que Él murió, nos libró de los pecados y resucitó, es lo que le da valía, lo que le da autoridad, lo que le da sentido a una vida de que ahora nosotros no estamos tratando de vivir bien solo por estar bien para pasarla bonito en este mundo. No, Señor, estamos viviendo bien, estamos predicando el Evangelio porque creemos en la vida eterna, porque creemos en la redención, porque si no sería vana nuestra fe. ¿Fe de qué? ¿Fe de que no existe? ¿Fe de que no pasó lo que debería haber pasado? Pero gloria a Dios, sí pasó lo que debía haber pasado y Jesucristo nos ha resucitado y nos ha salvado del presente siglo malo, para que cuando Él venga se manifieste su gloria
completa. Sigue diciendo el verso 15, y somos hallados, y dice, y si vana es nuestra fe, somos hallados falsos testimonios de Dios, ¿no es cierto? Como que si no hemos hablado la verdad, porque hemos testificado que el que resucitó a Cristo, ¿no es cierto? Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si es que eso fuera verdad, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Sí resucitó. Pero si se da la suposición de que no, entonces somos falsos testimonios. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces? Dando testimonio de una resurrección que no hubo. Por la gracia de Dios, yo he tenido encuentros con Cristo Jesús personales. Es decir, he tenido su presencia conmigo, no una vez, un par de veces, bien claras y bien manifiestas en mi vida, en donde Él se me ha aparecido. Vaya, tenemos el testimonio y damos testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ahora, por supuesto, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, en la cual está el testimonio de todo lo que pasó cuando Jesucristo estuvo por más de 40 días en esta tierra, apareciéndosele a más de 500 personas a la vez. Vaya, más testimonio de eso que no queremos. Hay un libro que se llama, por si usted lo quiere buscar, ahí en la librería con Luis Cisneros, la librería Dios es Fiel, que él está conectado con nosotros. Hay un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Yo tenía ese libro, lo busqué hoy, parece que lo presté y no ha devuelto, y no ha regresado a casa. Pero no importa. Yo tenía la versión gruesa. Hay una versión pequeña que se llama Evidencias que existe un veredicto, que exigen un veredicto de George McDowell. Estas hablan de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Tan importante tener evidencias porque nuestra fe se basa en que Jesucristo no murió y se quedó muerto, sino que resucitó, ¿no es cierto? Si es que en verdad los muertos no resucitan, estaríamos nosotros hablando mentiras. Claro, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? Porque entonces, ¿para qué resucitó Jesús? Ah, es que él resucitó porque era el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios, Jesucristo, resucitó para darnos vida. Resucitó para tener hijos resucitados. Jesucristo resucitó para tener hijos, para tener hermanos, para hacer una familia de vivos, no de muertos. ¡Qué chiste! Que Dios resucita a su Hijo, pero no a los hijos de Él que ha salvado. ¿Salvados de qué si de todas maneras se le murieron? Es ilógico pensar que no haya resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Por eso sigue diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo, miren que usa la palabra durmieron en Cristo, ajá, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y no en la resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero me encanta esta parte donde dice que los que durmieron en Cristo. La Biblia no dice, cuando habla de los cristianos que se mueren, no dice los que se murieron, los que durmieron. A veces hay que aclarar, como Jesús le tuvo que aclarar, vamos a buscar a su amigo Lázaro porque duerme. Ah, le vamos a ir a despertar del sueño, dijo Tomás. No, Tomás, Lázaro ha muerto, pero le vamos a ir a despertar. Oh, qué esperanza más gloriosa tenemos, que los que han muerto en Cristo Jesús van a despertar porque solo están dormidos. Así dice acá, los que durmieron en Cristo. ¿Mm? Nosotros tenemos esa esperanza. Usted ya escuchó a María Teresa diciendo de que su hermana Suset, a quien yo amo mucho, de quien yo recibía mucho amor de Suset, como les he contado, la primera que me predicó a mí el evangelio fue Suset. Ella estaba muy preocupada porque para ella era muy serio el hecho de que alguien no conozca a Jesucristo. Y cuando fue el terremoto en Guatemala, la mayor preocupación de ella era no que nos haya pasado algo, porque gracias a Dios no nos pasó mayor cosa en el terremoto a nosotros, en Guatemala, donde murieron más de 24,000 personas. Ella estaba preocupada por todos aquellos que se habían muerto,
sin salvación. Y eso hacía que pensara en los que vivos, que ahora teníamos que compartirles el evangelio de Jesucristo. Así fue como ella sembró en mí ese deseo de poder y querer compartir el evangelio para los que no son salvos, para que sean salvos, para que también resuciten con nosotros. Ahora sucede, todo el tiempo que vivió, siempre nos hablaba que ella quería estar con el Señor pronto, porque ella sabía muy bien la importancia que tenía haber creído en un Jesús que le iba a resucitar de los muertos. A ella entonces también yo le debo esa pasión por vivir una vida de resurrección. Aleluya. Y sigue diciendo, más ahora, Cristo me ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Más ahora Cristo me ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. Cristo. Mire, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó y Él es primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, también se habla de Jesús que no murió, aunque sí físicamente murió, pero está diciendo, más ahora Cristo Él ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque ahora se refiere en la parte de abajo que está subrayada en azul, durmieron. A Él también durmió, es hecho, porque Jesucristo durmió, estaba muerto, pero se llama dormir a los que mueren en Cristo y resucitó al tercer día. Por cuanto, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y después la muerte entró por Adán, a causa de haber pecado, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró la resurrección de los muertos? Por Cristo Jesús. Aleluya. Así es que la muerte entró en uno y de ahí todos murieron. ¿Sí o no? Ahora, la vida, la resurrección entró en uno, que es Jesús, y por ese uno que resucitó, todos resucitamos. ¿Ve? La muerte mató a todos. La resurrección salva a todos los que creen en Cristo Jesús. Es así de fácil y así de sencillo. Usted, si ha creído en Cristo, y yo que he creído en Cristo, ya arrancamos una vida de resurrección. Por eso podemos vivir tranquilamente, por eso es que no le tenemos temor a la muerte, porque pensamos de la muerte. Nos duele si alguien muere, nos apena, no queremos morir porque no se trata de que nosotros desafiamos la vida para querer morir de ninguna manera. Pablo lo dijo de esta manera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él veía su muerte como ganar, para ganar, ¿sí? Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque ya hemos resucitado, solamente es ese cuerpo que esperará el día de la resurrección. Dice el verso 22, porque así como en Adán, todos mueren, ya dijimos que entró en Adán y todos fueron muriendo, también en Cristo todos serán vivificados. Me encanta la palabra, no solo vivir, sino ser vivificados. Porque quizá usted no ha muerto todavía físicamente, pero estando muertos en nuestros delitos somos vivificados. Es decir, la vida que tenemos se nos aumenta a la vida espiritual. ¿Sí? En Adán todos murieron. ¿Sí? Y los que nacieron en Adán, por la semilla de Adán, todos pecaron y estaban muertos también en sus delitos y pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, todos serán vivificados, porque cuando yo creo en Cristo Jesús, se vivifica mi ser espiritual. Vengo a tener vida en Cristo Jesús, pero cada uno en su debido orden. Escuche esto. Cristo, ya dijimos anteriormente, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, es decir, Cristo se levanta para su resurrección, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, falta el siguiente grupo, aquellos que nos vamos a levantar, si es que estoy muerto, si es que me alcanzó la muerte, y si estoy vivo, pues seré transformado. Pero eso ya vamos a verlo. Dice Cristo, las primicias, sí, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Y luego el fin. Ahí están las tres etapas. Las primicias que ha escrito en la resurrección, ya vivimos una vida de resurrección estando en la tierra, y si morimos, no se llama morimos, dormimos esperando el día
de su segunda venida cuando Cristo venga, que seremos llevados, y luego el fin. ¿Cuál es este fin? Cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potestad. Es decir, en este tiempo de la gracia no está suprimido todo dominio y toda potestad, porque todavía es el tiempo de salvación, todavía muchos se tienen que salvar. Ese es el tiempo de gracia, ya dijimos, le llamamos la era de la gracia, los 2000 años y lo que Dios más dé para poder ser salvos. Mientras hay vida, hay esperanza de salvación suya y de toda su familia si usted les predica, por supuesto. La urgencia de predicar el evangelio, ¿no es cierto? Dice, porque preciso es que Él reine, sí, que Jesucristo vaya a reinar al 100% hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, Jesucristo ya le ganó a algunos enemigos. ¿Cuál es esta? Al diablo. A él ya le ganó, ya lo exhibió públicamente cuando él triunfó sobre la cruz. ¿Sí? El decreto que estaba sobre nosotros fue anulado. El diablo perdió su fuerza, perdió su poder para con nosotros los que creemos. ¿Sí? Y dice, y hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Usted sabe que ya vimos las escrituras la semana pasada en Efesios, donde dijimos que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, que cuando Él los enemigos los ponga, los va a poner debajo de sus pies y nosotros somos los que tenemos a los enemigos debajo de nuestros pies, porque somos la iglesia. Es decir, cuando ponga a todos sus enemigos debajo de los pies de Jesús, quiere decir debajo de los pies de Cristo, que es la cabeza, y nosotros la iglesia debajo de nuestros pies. Aleluya. Sigue diciendo el 26. Y el postrer enemigo, es decir, postrer quiere decir va a ser el último enemigo. El último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte, hermano. Sí, la muerte todavía se lleva a alguno. Se ha hecho muy claro, se ha hecho muy evidente esto. Dice, porque todas las cosas, dice, las sujetó debajo de sus pies. Esto dice en amarillo, por si en caso no lo logra distinguir. Porque todas las cosas las sujetó debajo de los pies de Jesús. Y debajo de los pies de Jesús somos nosotros. El último enemigo, entonces, que será destruido es la muerte. Ahora veamos, empezamos viendo la vida de resurrección. Después vimos el testimonio de la resurrección. Ahora hablemos de el poder de una vida, por supuesto, en resurrección. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección, hermanos, es glorioso. ¿Sí? Porque las escrituras nos empiezan a hablar de cómo la resurrección le da vida a todo, lo que resucita. Por supuesto, hablamos de una planta que da la impresión que está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque no tiene nada. Le volaron la cabeza a la planta, todo. ¿Qué le parece que después de un invierno empieza a salir un retoño? Vuelve, la gente decimos, utilizamos este término, nació de nuevo la planta. ¿Ah? Volvió a resurgir la planta. Se vuelve a levantar la planta, volvió a vivir la planta. ¿Ah? Porque vemos el retoño saliendo. Esto es un ejemplo muy bonito, ¿no es cierto? Y dice la escritura, dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Hermanos, yo me voy a ir al cielo. ¿Y usted? También se va a ir al cielo. Bueno, voy a hablar de mí, ya que no vaya a estar diciendo, ya me está mandando. No, no estoy mandando a nadie al cielo. Hasta cuando el Señor diga, el que manda el tiempo es Dios, no nosotros. O por lo menos no está diciendo que tenemos el derecho a hacerlo ni de mandar a nadie. Como alguien dijo, Señor, cambia, llévate a mi marido que ya no lo aguanto, dijo una señora. Si no te lo llevas, te lo mando. No, no, no. Esa clase de oración no nos es permitido hacer nosotros. Si el Señor se lo lleva, gloria a Dios y será el tiempo de Dios, pero nosotros no estamos mandando a nadie al cielo, menos al infierno. Bueno, cuidado con las palabras que decimos. Pero aquí nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Porque esta carne, hermano, que yo todavía tengo, aunque ya estoy en resurrección, es una carne que está en corrupción. Es una carne que todavía
es afectada por este mundo. Y si es afectada por este mundo, es porque mi cuerpo se está defendiendo, pero el mundo bien puede terminar con mi cuerpo. La vejez o lo que usted quiera, el COVID, cualquier otra cosa. ¿Ah? Pero yo no puedo, ni siquiera en vida, si Cristo viniera, yo no me voy a ir con este hermoso cuerpo. No, Señor, este cuerpo es un cuerpo corrupto. No puede heredar mi sangre, ¿no es cierto? Ni mi carne ni mi sangre pueden heredar el cielo de Dios, el reino. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Porque si en el cielo vamos a estar incorruptos, es decir, que no va a haber corrupción, no podemos, no puede lo que es corrupto heredar, tiene que haber una transformación. Escuche lo que dice el 51. Aquí os digo un misterio. ¿A cuánto les gustan los misterios? Aleluya, a todos nos gustan los misterios. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué le parece este misterio que nos tenía reservada Primera de Corintios capítulo 15, 51? Nos dice un misterio, no todos dormiremos. Mire que no habla otra vez de morir, pero usted ya sabe que si queremos traducirlo para entender, no está diciendo el dormir del reposo, de ir en la noche. Es decir, no todos dormiremos, es decir, como que si no nos vamos a ir a la cama a dormir, todos vamos a dormir. Pero aquí aclara que dice, no todos dormiremos refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados. Eso sí, unos van a morir en Cristo o dormir y otros van a estar vivos cuando Cristo venga, pero eso sí, todos vamos a ser transformados, porque este cuerpo, ni el mío, que todavía no estaba en la tumba, pudriéndose, porque eso le pasa a los cuerpos, hermanos. Mire que hay que decirlo con toda claridad. Nosotros somos tres personas en uno, ¿sí? Somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Cuando muere el cuerpo, ya sabemos a dónde va, se va a enterrar. Y ese cuerpo se sigue pudriendo porque todo, las bacterias y todo lo que está en nuestro cuerpo, ya sin la vida, sin la sangre, que es la que da la vida, empieza a comerse y por eso se destruye y se termina pudriendo el cuerpo. Pero gloria a Dios, los que hemos enterrado a nuestros padres, a nuestros parientes, que son hijos de Dios, que están durmiendo, ellos serán resucitados sus cuerpos mortales. Sí, van a ser transformados. No todos seremos, no todos, pero dice, pero todos seremos transformados. Y si yo estoy en vida, aunque pareciera que estoy muy vivo, tengo un cuerpo de corrupción. Este cuerpo también tiene que ser transformado. Va a ser transformado mi cuerpo que hoy tengo y va a ser transformado el cuerpo. Si es que yo muero, el cuerpo que se va a estar pudriendo en la tumba. Va a ser transformado porque Dios nos va a dar a todos nosotros, vivamos o muramos, estemos vivos cuando Cristo venga o hayamos muerto, nos va a dar cuerpos resucitados, glorificados, sin relación a la corrupción. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Esto cuándo va a pasar? Cuando el Señor venga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sí, sigue diciendo, va a la final trompeta. Esto va a pasar cuando el Señor toque la trompeta final, porque se tocará la trompeta, escuchen, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí le voy a quitar una falsa creencia que muchos piensan que los muertos van a ser llevados, van a salir de las tumbas así ya hecho pedazos, las calaveras, los que ya pasó mucho tiempo, mordida el cachete, sin boca. No, hermanos, esos cuerpos no pueden heredar. Por muy bien que usted está, y si está vivo, no puede heredar el cielo con ese cuerpo, porque es un cuerpo de corrupción. Dios no va a dar cuerpos glorificados. Los muertos resucitarán primero incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ellos van a subir en cuerpos glorificados, siendo transformados, ¿no es cierto? Siendo incorruptibles y nosotros vamos a ser transformados con este cuerpo que todavía está en proceso de corrupción, ¿no es cierto? Porque es necesario que esto corrupto, ponga su mano acá y diga, es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción. Tan importante que es creer en la resurrección, hermano.
y crea lo que ya está resucitado ahorita, porque la persona que está resucitada, pues ya murió. Por eso dice que nosotros llevamos nuestra cruz en Cristo Jesús, porque nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Mm? Y ahora ya no vivo yo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque yo ya estoy en un cuerpo corrupto, que algún rato será transformado, como dice acá, pero este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Dios me va a dar un nuevo cuerpo, aleluya, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿No le parece que es muy lógico? ¿No le parece que la palabra de Dios habla tan claro de todo lo que puede pasarnos y nos va a pasar? Y dice, y cuando esto incorruptible, hermano, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, aleluya, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál palabra está escrita? Obviamente, otra vez, cuando los apóstoles hablan del Antiguo Testamento, que jamás es de desecharse las palabras del Antiguo Testamento. Amén. Porque en las palabras del Antiguo Testamento se basó Jesús para predicar su evangelio. En las palabras del Antiguo Testamento creció Jesús para cumplir, que se cumpliera todo lo del Antiguo Testamento. Y en las palabras del Antiguo Testamento se basaban los apóstoles para dar fe de lo que estaban diciendo. ¿Y qué es lo que está escrito? Escuche esto que se lo puse en una traducción más fácil. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Sí? Eso dice el Antiguo Testamento, que la muerte debería ser devorada por la victoria. Muerte, dice. ¿Dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está y dice, ¿dónde está tu poder para matar? Esto déjeme explicarlo un poquitito más. Esto está en el Antiguo Testamento. La muerte ha sido devorada por la victoria. Recuerde que a la gente lo que le tenía temor es a la muerte. ¿Quién no le va a tener temor a la muerte? Me va a decir usted. Bueno, antes de ser cristiano yo le tenía temor a la muerte. ¿Mm? Pero ahora que soy hijo de Dios y leyendo esta escritura me ratifica, muerte, ¿dónde está? Dice, y la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Quién nos ha dado la victoria? Cristo Jesús. ¿Cuándo se cumple el 100% de la victoria de Cristo Jesús? Se cumplió cuando creí, pero se cumple el 100% cuando Él venga por nosotros, que esto inmortal se vista de inmortalidad, que esto corrupto cambie y sea incorruptible. La muerte ya no va a tener poder, la muerte ya no va a tener poder para detenerme. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y pregunta, y dice, muerte, le aclara, hace una pregunta, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu poder para matar? ¿Por qué le pregunta de esa manera? Porque ya no hay poder. Cuando la victoria de Cristo se manifieste, cuando Él venga por segunda vez por su iglesia, hasta ahí llegó la muerte. Después de ahí en adelante, ya no habrá muerte para nadie, porque todos los que estemos vivos, si es que estamos vivos, iremos a la presencia del Señor incorruptibles, con cuerpos glorificados, y los que hayan muerto, y si es que hemos muerto, también seremos cambiados y transformados para darnos cuerpo inmortal. Y la muerte no podrá retener. Por eso dice que las tablas, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. 56, vamos. El poder que tiene la muerte para matar es el pecado. Hasta ahorita, mientras no venga la victoria final de Jesucristo, el poder que tiene la muerte para matar es el pecado. ¿Cómo así? Claro, no nos puede matar si no hubiéramos pecado, pero por cuanto todos pecaron, todos han muerto, ¿no es cierto? Pero nosotros que nos arrepentimos, que nos perdonó y nos dio vida nueva, amén, nos ha librado de ese poder de la muerte y del pecado. El poder del pecado es la ley, claro. La ley es la que dice que pecamos. Y si pecamos, teníamos derecho a morir por cuanto pecaron, no tienen derecho a heredar la vida eterna. Pero damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Ahí está esa palabra victoria, no la subrayé, hermano, pero subrayela, usted se me pasó. Mire lo que dice anteriormente, que la victoria es la que ha acabado con la muerte, ¿no es cierto?
Pero dice, pero damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Con esa victoria, la muerte ya no tendrá poder. A través de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no la tenemos nosotros porque la ganamos, porque la obtuvimos, sino la tenemos porque Dios nos ha dado, gracias a Dios, la victoria sobre la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora permíteme concluir como lo hace la palabra de Dios. Verso 58 dice de esta manera, por tanto, esto es concluyente, ese por tanto es diciendo, después de todo lo que hemos dicho respecto a la corrupción, respecto a la muerte, respecto a todo, por tanto, hermanos, dice hermanos, a los que permanezcamos, hermanos, permanezcan firmes, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada les haga cambiar. No permitan que nada les haga cambiar. Ya tomaron su decisión por Jesucristo. No permita que nada les haga cambiar. Y a veces el pecado se disfraza de cosas bonitas, de cosas agradables, de confort, de dinero, de hombre, de mujer, lo que usted quiera. No deje que nada le haga cambiar de su determinación de seguir a Jesucristo. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no será en vano. Si ustedes se dedican a trabajar y servir a Dios, y lo voy a poner con otro verso que le va a ser más conocido y más fácil de entender esta partecita, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿sí? Porque es el trabajo. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, dice, sabe que su trabajo no será en vano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esta palabra? ¿Cuántos pueden decir gracias, Padre? Dice, porque yo, por tanto, voy a permanecer firme hasta el fin, sin fluctuar. Dice, no dejando que nada me haga cambiar. Me voy a dedicar totalmente a trabajar para el Señor. Pues bien sé que el trabajo que yo hago para Dios no será en vano de ninguna manera. ¿Qué le ha parecido, hermano, esta palabra? ¿No le parece glorioso lo que hoy hacemos en Cristo Jesús y para Cristo Jesús? Así es que permítame orar por ustedes y bendecirles. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que la vida de Cristo se haga manifiesta en cada uno de nosotros y que la vida de resurrección, Señor, nos dé la autoridad para poder dar testimonio de que somos resucitados ya en Cristo Jesús y que nosotros caminamos en el poder de esa resurrección y que los que han muerto en Cristo Jesús en realidad solo duermen porque el Señor Padre, como dice tu palabra, tú le vas a levantar en el día postrero. Bendigo tu nombre, Jesús, y bendigo a mis hermanos para que las circunstancias que pasen en este mundo no les permitan cambiar. Para que si el pecado se disfraza de algo bonito, no se dejen seducir por ninguna manera del pecado, ni por la indiferencia, sino que permanezcan firmes sin fluctuar hasta el final, para recibir ese día de victoria que el Señor vendrá por nosotros, un cuerpo incorruptible, lleno de vida, sin relación al pecado. Estaremos 100% contigo, Padre, porque estaremos en una vida de resurrección. Pero hoy, Padre, gracias, porque ya empezamos esa nueva vida de resurrección y estamos con Cristo levantados delante de tu nombre. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús y pido que si no has entregado tu vida a Jesucristo, lo hagas hoy mismo. En el nombre de Jesús. Amén.